Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, los versos desde el 8 hasta el 13. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Quiero invitarles también a leer en Hechos, capítulo 6, desde el verso 1 hasta el 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos estaban desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre, y una vez más venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por este día en el cual tú nos permites estar reunidos para adorar y glorificar tu nombre. Te suplicamos que tú nos hables por medio de tu palabra, que traigas convencimiento de pecado a nuestras vidas. Si hay alguien que no te conoce, pueda ser salvado, que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en su vida. Ayúdanos, Señor, a servirte con nuestros dones, de tal manera que tu nombre sea glorificado. Dirige, Señor, al predicador, ayúdale, asístele, quita todo lo que no provenga de ti. Dale valentía para poder proclamar tu verdad. Prepáranos también para participar de tu mesa en este día, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hace unos años, la abuela de mi esposa me pidió que evaluara a una persona que iba a hacer un trabajo en su casa. Prácticamente era romper una calzada para instalar una tubería de desagüe. Cuando hablo con el individuo, él tenía la capacidad para hacerlo, el precio era justo. Pero yo le recomendé a la abuela de mi esposa que no lo contrataran. ¿Cuál fue la razón? De que a pesar de que él tenía la capacidad para hacer el trabajo, aquel individuo me dijo que teníamos que comprarle una mandarria, un pico, una pala y la carretilla para botar los desechos de aquel trabajo. Entonces yo le dije, si nosotros compramos las herramientas, puede darse el caso que nos motivemos y lo hagamos. Es decir, él tenía la capacidad para llevar a cabo el trabajo, pero no tenía la disposición de tener las herramientas para hacer aquel trabajo. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos del servicio en la obra del Señor, muchas personas piensan que quizás lo único necesario es: yo estoy aquí y quiero servir. Pero una persona pudiera llevar a cabo un trabajo sin quizás tener herramientas.
Ahora, la Biblia, al hablar de servir del diaconado en la iglesia local, Dios no solamente da el mandato, Él dice las calificaciones o las cualificaciones para que ese trabajo se lleve a cabo. No es solamente ver una necesidad y tener una disposición. Se requiere un carácter aprobado. Y a la luz de estos dos pasajes que hemos leído, lo que nos proponemos es demostrar que Dios es glorificado, que la iglesia puede llevar a cabo su labor cuando cuenta con un liderazgo capacitado, cualificado, que tiene una motivación correcta para servir el propósito de Dios. Dios es glorificado cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Él por los motivos correctos para llevar a cabo su obra. Lo primero que quisiéramos nosotros ver en el libro de Hechos, capítulo 6, el texto que leímos, es que cuando se convierte un gran número de personas, surge una situación. Hay una vacante, hay una oportunidad de servicio. Necesitamos a alguien que venga. Para poner este texto en su contexto, más de 5,000 personas se han convertido. Judíos que fueron a celebrar la Pascua, el Espíritu Santo se derrama, escuchan el Evangelio y están en Jerusalén. Judíos que vivían en esa zona y judíos de ascendencia griega. ¿Qué ocurrió? Que se necesitó entonces de recursos para alimentar a esta gran multitud. Y en el versículo 1 del capítulo 6 se nos dice que como creciera el número de aquellos discípulos, se presentó una situación. Las viudas de los griegos, de los judíos griegos, estaban siendo desatendidas en la repartición de los alimentos. Esto generó un chisme, una murmuración, una contienda. Ante el aumento de los discípulos, ante el aumento de las necesidades, hubo entonces una situación. ¿Qué hicieron ellos? Ellos van donde los apóstoles, donde los 12, Judas se ha ahorcado, se ha nombrado un sustituto, y entonces ellos dicen, la multitud dice, necesitamos que ustedes sean los que administren los alimentos. Hay una necesidad. Apóstoles, sean ustedes los que vayan a cabo. ¿Qué tú crees que ocurre cuando tú juntas 2 niños, 3 niños, 4 niños en una habitación? Va a haber problemas. ¿Qué tú crees que sucede cuando tú juntas 5,000 pecadores bajo un mismo espacio? Pecado. Ahora a mí me llama la atención que ante esta vacante hay un problema real. Las viudas estaban siendo realmente desatendidas. Hay un grupo minoritario que está siendo desatendido y hay una preocupación. ¿Qué hicieron? Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos o encarguemos de este trabajo. Hay el problema, ahora ellos vienen con la solución. Y a mí me llama la atención cómo la iglesia es dirigida o debe ser dirigida por el Espíritu Santo, por su palabra y las prioridades. Porque en este pasaje, en esta situación, pudieron ellos haberse apartado del propósito primario de proclamar la verdad del Evangelio y este propósito ser sustituido por el servicio. Que los apóstoles dejaran de orar, dejaran de predicar, dejaran de alimentar el rebaño para entonces dedicarse al servicio o a las obras sociales. Aquí hay un punto de enseñanza. En la iglesia se satisfacen las necesidades, pero la iglesia no es una institución caritativa. La iglesia no es una ONG en pro de erradicar el hambre en el mundo, aunque somos sensibles a las necesidades de los que tienen hambre. Es por eso que aquí vemos ante la necesidad
cómo son satisfechas por personas que son elegidas para llevar a cabo esta o para satisfacer esta necesidad. Pero al mismo tiempo vemos la prioridad que como iglesia debemos tener, la proclamación de la verdad del Evangelio. La iglesia es llamada como aquella que es columna y estandarte de la verdad. Levantamos, proclamamos la verdad del Evangelio. Vemos la prioridad dada a la oración, constantes en la oración, constantes en proclamar la verdad del Evangelio. Vemos entonces cómo Pedro y el grupo se paran y dicen, vamos a llevar a cabo esta responsabilidad de servir en las necesidades de los demás. Hermanos, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu mayor necesidad a la luz de esta verdad? Quizás tú estás escuchando y no te has hecho esta pregunta. Un problema familiar, un problema económico, un problema social, moral. La mayor necesidad que nosotros tenemos es de escuchar la palabra de Dios. Es de escuchar la buena noticia del Evangelio. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo como norte, como meta. Siempre la iglesia debe ser quien proclame la verdad del Evangelio. Ahora yo te pregunto de manera particular, ¿has visto tú esa necesidad como prioritaria en tu vida? O déjame preguntártelo de otra manera, ¿es Jesús tu Señor y tu Salvador en este día? Señor, dame el pan, aliméntame. Sí, pero hay algo más importante, que tú conozcas a Jesús como el pan espiritual que puede saciar las necesidades de tu alma. Pedro le dice, es importante la necesidad secular, pero nosotros necesitamos seguir alimentando el rebaño con la palabra y con las oraciones. Ahora al mismo tiempo, hermanos, vemos también cómo se mete la división, se mete el chisme, la contienda. Cómo ellos pueden armar un revuelo, y gracias a Dios por la sabiduría que ha dado al Espíritu, por el Espíritu Santo a estos hombres. Ellos están diciendo, estamos desatendidos, hay un conflicto, hay una murmuración, hay una contienda. Pudiéramos nosotros, hermanos, en esta mañana quizás tener expectativas irreales acerca de lo que debe ser un pastor. Y los pastores tienen que estar en bodas, funerales, inauguración de eventos, visitas domiciliarias, hogareñas, graduaciones, velatorios, cuidar a su familia, predicar, orar, padre, empleado, esposo, buen sermón el domingo, visitar a los que no acudieron a la iglesia, atender las necesidades de cada uno de los miembros y sus familiares. Y lo que lo haga sin quejarse y con una sonrisa. Era lo que estaba pasando. Ellos están entonces quejándose, murmurando. Esto es algo que es importante que tengamos en cuenta, porque muchas veces las divisiones no vienen por elementos doctrinales. Vienen por quizás situaciones simples. No me saludaron, no me miraron, no me tomaron en cuenta, no me llamaron cuando estaba enfermo. Tipo de situaciones. Ahora, pudiéramos nosotros ver dos ejemplos en las Escrituras de cómo deben ser satisfechas estas situaciones. El primero, acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 2 al 6. Absalón, hijo favorito de David. ¿Qué hace Absalón? Primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 2. Y se levantaba Absalón de mañana, se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tengan pleitos o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano, la tomaba y la besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio,
y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. ¿Quién es el rey? Su padre David. Van dos personas a buscar juicio o justicia donde David. Ambos no pueden tener la razón. ¿Qué hace Absalón? Él captaba a aquella persona que salía enemistada con el rey David. Si alguien me pusiera a mí, porque David no está en eso. El rey no está en eso. Es como aquella persona que quisiera congregarse dándole la razón, congraciarse dándole la razón a todo el mundo. Aquel pastor que va a un hermano y se queja de otro hermano y él le dice, usted tiene la razón, hermano. Pero luego va el que tiene pleito con él y le dice, no, porque a mí el hermano fulano me hizo tal cosa. Usted también tiene la razón. La esposa que le escucha le dice, pero ven acá, vino el hermano fulano y tú le diste la razón, que te habló acerca de un problema que tiene con tal hermano. Vino el otro hermano y tú también le diste la razón. Eso no puede ser posible, que tú le des la razón a ambos. El hombre se queda mirando a la esposa y le dice, ¿tú sabes qué? Tú tienes la razón. Hermanos, en medio de la comunidad siempre habrá situaciones. La pregunta es cómo vamos a llevar a cabo la resolución de estas situaciones. Cuando alguien viene y se queja contra ti, ¿puedes tú ser un pacificador? Porque dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores. ¿O eres tú alguien que eres el elemento de gasolina para inflar el fuego? Sí, yo me he dado cuenta que eso es así. Yo también pensé lo mismo. Eso hacía Absalón. No porque amaba al pueblo, él odiaba a David. Y robaba, captaba. ¿Cuál es el punto, hermanos? Nosotros somos llamados a mantener la unidad de la iglesia. Por panes pudo la iglesia haber sido dividida en ese momento, en el siglo I. Tú y yo no estamos exentos de esto. Por eso predicamos esto con claridad, porque cuando el Espíritu Santo, su palabra está siendo proclamada, las almas están siendo convertidas, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero hay un segundo ejemplo, Dorcas, Hechos capítulo 9, versículo 36. Había una creyente en Jope, discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones y ayudaba a los pobres. Se opera un milagro, pero Dorcas muere y es recordada como una persona que estaba siempre sirviendo a las necesidades, a los pobres. Ahora, hermanos, ¿cuál es la solución en medio de estas necesidades? ¿Cómo Dios resuelve este tipo de situaciones que se dan? Vemos el perfil o la vacante. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Mueve a estos hermanos. ¿Para qué? Para que busquen los diáconos. La mayoría de los escritores creen que este texto de Hechos habla acerca del inicio del diaconado. Verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones que sean de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Estaban ahí en medio de ellos. Simplemente los pastores, los apóstoles más bien, delegan esta función, pero dan las cualificaciones que vemos nosotros, que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. ¿Para qué? ¿Iban ellos acaso a una misión, a plantar una iglesia? Iban a servir a las necesidades de los y las viudas, los huérfanos. Hermanos, aquí estamos apelando a este carácter piadoso. Al satisfacer las necesidades debemos hacerlo con misericordia, con amor, buscando que la vida sea de los hermanos sean edificados. Y vemos estas cualificaciones y le invito a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 8, el texto que vamos a estar viendo, acerca de estos requisitos. Pablo le ha hablado a su hijo en la fe acerca de los pastores, ahora él habla de los que han de ejercer el servicio. Hermanos, si no se trata de que los pastores sean generales y los diáconos entonces son coroneles. No es un orden jerárquico, es un orden de dones y servicios.
Son llamados para satisfacer las necesidades de la congregación. Versículo 8, 1 Timoteo 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vemos los requisitos. Asimismo, como te mencioné acerca de los pastores, los diáconos tienen que tener este carácter. Lo primero es un carácter personal, honestos, serios, de peso. Abarca el concepto de un carácter, de alguien que es confiable, es una mano que sostiene, que se le puede delegar. Viene de la palabra sebomai, que significa venerar, adorar. Tienen un rasgo de carácter que sobresale porque es una persona confiable. No es una persona ligera, no es una persona que no se sabe si va a cumplir o no, si va a llegar o no. Es un carácter personal. Hermanos, el Evangelio hace siempre llamado a nuestros corazones, a nuestra vida primariamente. Más que lo que tú pudieras hacer externamente, lo primero es cómo está tu relación con Dios de manera privada. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Está apelando al corazón, al carácter privado. ¿Quién eres tú cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres tú cuando no hay cámaras encendidas sobre ti? ¿Quién eres tú en lo secreto? Esta es una persona seria, honesta. Y esto es muy diferente a lo que se hace en muchos contextos. El hermano fulano no se está congregando ni está viniendo a la iglesia. Vamos a resolver el asunto dándole un cargo para que se afirme. Él no se ha bautizado, pero vamos a hacer que se bautice nombrándolo en un oficio. Eso no es lo que vemos en las Escrituras. Busquen el carácter y entonces asignen el oficio. Sin doblez. Esta palabra habla, no es que no esté estrujada la ropa. Sin doblez apela a que no tenga una doble voz. Que no diga una cosa a uno y a otra cosa lo diga ahorita. Que no pueda decir algo hoy y otra cosa mañana. Un hombre o una mujer que cuenta historias diferentes dependiendo de con quién esté. Esa es una persona que tiene doblez. Una persona que no tiene una sola palabra. No dado al vino, que su carácter, que su vida, que su mente no sea dirigida por el alcohol. La Biblia apela a que no debemos embriagarnos. No es pecado tomar alcohol. Yo no tomo nada de alcohol, pero aquí vemos que no debe ser gobernado por el alcohol. Hay más posibilidades a alguien que tome alcohol de que se emborrache de que aquel que no lo toma. Pero como cristiano no debemos hacer nada que haga tropezar al hermano. Es una persona que usted no diga, ¿y fulano cómo está? No sabemos porque él ayer estaba de parranda. Y hay que ver cómo amaneció. No debe ser llevado por el alcohol. No codiciosos de ganancias deshonestas. No debe ser avaro, amador del dinero ajeno. ¿Por qué? Porque va a tener una responsabilidad. Supóngase que se va a delegar dinero en el caso de los hermanos para que compraran pan, para que hicieran la distribución en las mesas. Que no sea como Judas, que era un ladrón y aparentaba piedad acerca de los necesitados. Pero la Biblia nos dice que él metía la mano en el bolso de las ofrendas. Ellos iban a distribuir ayuda para las viudas y los huérfanos, para los necesitados. Apela aquí al carácter personal. Pero ¿qué tal de su carácter espiritual? Versículo 9. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio? El misterio de la fe. Apela a un conocimiento que estaba velado,
que estaba guardado por un determinado tiempo. Aquí habla quién era el Mesías. Eso era un misterio en el Antiguo Testamento. Muchos de los profetas inquirieron para saber quién era el Mesías. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice que ese Mesías es Jesús, que es el Cristo. Abarca el ministerio de la encarnación de Cristo, de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, de la unidad del cuerpo de Cristo, formado por gentiles y judíos, que viva una vida apartada del pecado, con una esperanza en Cristo, una esperanza escatológica, a la luz de la eternidad. Sean personas que conozcan las Escrituras, que tengan madurez y que puedan hacerlo con limpia conciencia, que su propia conciencia no les acuse. Hermanos, esto tiene implicaciones para nosotros. Pablo está apelando a que ellos evalúen su propia vida. Porque muchas veces quizás pudiéramos nosotros hablar contra un pecado públicamente y practicarlo en lo privado. De hecho, puedes darte cuenta con qué facilidad se da el atacar el pecado ajeno y no ver nuestro propio pecado. ¿De qué vale que ellos puedan satisfacer, quitar el hambre de toda la comunidad y ellos ser descalificados? Limpia conciencia. ¿Qué dice tu conciencia de tu vida como creyente? No, yo soy bueno. ¿Bueno según quién? A la luz de la palabra, cada vez que eres confrontado, ¿qué haces con tu conciencia? Porque sabes que la conciencia se puede cauterizar. El pecar sin arrepentimiento, pecar sin arrepentimiento, pecar sin arrepentimiento. Puede cauterizar la conciencia. Los fariseos andaban detrás de Jesús, incluso ellos están caminando hacia el bautismo de Jesús, pero van con una actitud de que somos hijos de Abraham, no necesitamos arrepentirnos de pecados. Juan el Bautista le dice: generación de víboras, ¿quién les enseña a correr del juicio? Hermanos, al examinar nuestra conciencia y ver nuestro pecado, debemos ir a la cruz por el oportuno socorro. Mira cómo está apelando aquí a examinar la conciencia. ¿Para qué? Para poder servir. Mira cómo dice el versículo 9, que guarden este misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba, y entonces ejerce el diaconado. Se les delegue y que sean evidencia, que haya evidencia de esa pureza moral. Si son irreprensibles, versículo 10, que sean maridos de una sola mujer. Aquí vemos no solamente la conciencia, sino la parte externa, la pureza moral, dignos de imitar, que no puedan ser acusados con veracidad. Maridos, esposos de una sola mujer, una vida pura. Pablo le dice a Timoteo: instruye a las mujeres mayores y que éstas puedan ayudar a las más jóvenes. Timoteo, trata a las hermanas como a madres a las mayores y como hermanas a las más jóvenes. No puede ser un viejo verde o un joven enamorado o dulzón. Hay creyentes que son así, dulzones. Mucho abrazo, beso. No, el diácono no debe ser así. Un carácter moral piadoso. ¿Qué tal su casa? Su vida hogareña, versículo 12, parte B, que gobierne bien sus hijos y que también tengan en su hogar, ejerza este ministerio. ¿Cuál es la razón? No solamente debe ser marido de una sola mujer, no solamente debe gobernar sus hijos y sus casas. Él ha dicho para los pastores, en versículos anteriores, que están llamados también a cumplir con este requerimiento. ¿Sabes por qué? Porque en el orden de Dios primero está nuestra salvación, luego está la esposa, los hijos, la familia. Usted ve personas en el mundo sumamente exitosas y familias sumamente destruidas. Es el orden de prioridad de Dios. Que como esposo velemos por nuestras esposas
y ambos, el caso que Dios quiera darle hijos, puedan criar sus hijos en sujeción delante de Dios. Lo que quiero decir que aquí se mantiene que la prioridad está en el hogar. Deben velar por su casa. Mira cómo él está diciendo, cuídate de ti mismo, cuida tu testimonio, cuida la moral, mira por tu condición, tu relación con Dios, mira por tu hogar. Pero al mismo tiempo, versículo 11 habla de las mujeres. Asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles a todo. Ha habido controversia en esto. Algunos apelan que son las mujeres de los diáconos. Otros apelan a diaconisa porque no había un genitivo o un término para diaconisa. Entonces él habla de mujer. Vemos en las escrituras, el libro de Romanos, a Febe, que era una diaconisa que servía con excelencia al ministerio. Pero estas mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, no diabólicas, no dadas a la murmuración, a la contienda, sino sobrias. Hermanos, ¿sabes qué? A veces hay la medicina, generalmente en la historia clínica, no se le pregunta a la mujer si toma alcohol. Muchas veces los médicos dan por sentado que la mujer no toma alcohol. Pero en el contexto de Pablo, era muy común también que las mujeres se emborracharan. Y en nuestro contexto también. Pero no puede ser una persona controlada por el alcohol, sino por la sobriedad, y que sean fieles en todo lo que puedan hacer. ¿Por qué? Porque al igual que los varones tendrán acceso al dinero, a los recursos, el testimonio se puede perder con el alcohol. Recuerdo en un viaje escolar una persona de mucha reputación, maestra de maestras, secularmente hablando, una fama en toda la ciudad, en un resort, comenzó a tomar su copita y se emborrachó. Y salió a medianoche por la playa gritando, tiburón, cómeme. Al otro día, cuando le contaron lo que pasó, ella no esperó el grupo, ella tomó un autobús y vino para la ciudad de nuevo. El alcohol. ¿Qué recompensa tiene estas personas, estos diáconos, estos servidores? ¿Cuál es su salario? Versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan la confianza, ganan la aprobación, no solamente de Dios, sino también de la congregación en la cual están sirviendo. Hermanos, Pablo está diciéndole, ustedes buscan confianza, reconocimiento, no tanto externo o de la congregación en la cual ustedes sirven. Una motivación correcta, una recompensa eterna en Cristo Jesús. Es ese reconocimiento de querer servir, pero hacerlo para la gloria de Dios. De querer servir por la motivación correcta. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque pudiéramos nosotros servir y hacerlo con una motivación incorrecta. Quizás llenándonos de amargura y decir, aquí en esta congregación solamente hay unos pocos que sirven, solamente yo estoy haciendo el trabajo, solamente yo estoy organizando la silla, estoy sirviendo. Eso pasa cuando no vemos que nuestra recompensa debe venir de los cielos. ¿Qué está haciendo Pablo? Él está buscando que la iglesia vea esas cualificaciones, que pueda reconocer estos dones dados por Dios a las congregaciones, que pueda mantenerse el orden de la predicación, de la oración, pero al mismo tiempo buscar personas dignas de confianza que puedan llevar a cabo este servicio. Déjame decirte, amado hermano, amada hermana, diáconos, diaconisa, los diáconos fieles deben poder ver sus huellas en los sermones que aquí se predican. Porque si se puede llevar a cabo esto, es porque hay personas, hay diáconos que pueden amortiguar la carga, que pueden servir para que los pastores puedan dedicarse a la oración de manera eficaz y a la proclamación del evangelio. Pero al mismo tiempo, el diaconado tiene una parte fundamental en la unidad de la iglesia. Mira cómo estos diáconos fueron utilizados como un elemento unificador en la congregación.
¿Para qué? Para que se pudiera hacer la obra del ministerio, para que las vidas siguieran escuchando el evangelio, siendo salvadas, siendo bautizadas, siendo añadidas a la congregación. Los diáconos fieles deben ver sus huellas en el bienestar del rebaño. Aquí no hay una jerarquía humana más alta que el otro, más importante que el otro. Todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Todos hemos sido sellados por el mismo Espíritu. Todos hemos sido salvados por la misma sangre de Cristo. Lo que hay es diferencia de vocación, de dones, pero todos debemos buscar la gloria de Cristo en la edificación del cuerpo. Muchos dones, un cuerpo. Muchos órganos, un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Ver la necesidad y buscar satisfacerla. Ser parte de la solución. Ser parte de lo que Dios escoja para servir en sus caminos. Los ancianos dirigen el ministerio, los diáconos facilitan el ministerio para que la congregación pueda hacer la obra del ministerio. Todos nos necesitamos unos a otros, trabajando de manera unida, llevando a cabo el propósito de Dios para nuestras vidas y la proclamación del evangelio. Ahora, hermanos, tú pudieras tener todas estas cualidades. Hermana, tú pudieras tener estas cualidades. Pero Jesús habló acerca de dos personas que estaban orando. Una era farisea, otra era publicana. El fariseo oraba consigo mismo y decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Mira, yo tengo yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo digo, yo hago. Tenía las cualificaciones, pero era un fariseo. No era un corazón arrepentido. De nada sirve reunir todas estas cualificaciones si no nos vemos como Dios nos ve, pecadores necesitados de su gracia. Si hay algo bueno en cada uno de nosotros, no proviene de nosotros, proviene de Dios en nosotros. El publicano estaba en este lugar, decía: Señor, sé propicio de mí, que soy pecador, ayúdame. ¿Qué ocurrió con estos dos que estaban orando? Uno se fue condenado a su casa, el otro fue salvo. No porque era un gran pecador, sino porque vino a Cristo, que es el gran Salvador. Por eso nuestra mayor necesidad es de Jesucristo, que sea nuestro Salvador. Porque si Cristo nos está dirigiendo, entenderemos y ocuparemos el lugar en la obra de Cristo, en la obra de la iglesia, en el lugar que Dios nos ha dado, conforme a nuestros dones. Quiera Dios darnos esa actitud en cada uno de nosotros. Quiera Dios motivarnos a involucrarnos en su obra. Quiera Dios que busquemos que Él sea nuestra recompensa. Porque en la medida que hacemos eso, las almas que hoy están perdidas podrán ver en la iglesia que hay esperanza. Podrán escuchar el evangelio y esto se haga efectivo. Quiera Dios retarte en esta mañana para que tú puedas motivarte a servir con tus dones. Quiera Dios ayudarnos a poder seguir proclamando la buena noticia del evangelio con los dones que Él nos ha dado. Porque esa es la manera como Dios edifica su obra, dando hombres y mujeres con estas cualificaciones que pueden servirle para la gloria y honra de su nombre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Padre Celestial, porque ella es viva y es eficaz. Ayúdanos cada día, Señor, a servirte, pero a hacerlo con un corazón dispuesto, buscando, Señor, que tu nombre sea glorificado. Ahora te pedimos que nos ayude y que nos prepares para participar en tu mesa, porque te lo pedimos por Jesús. Amén.